Bueno, tenemos a Donald Trump que no deja de hablar en esta última hora. Ha dado varios titulares respecto al día 2 de abril, ese día de la liberación de Estados Unidos. Es el término que está utilizando Donald Trump para referirse a este día que va a tener lugar en apenas poco más de una semana y es el día esperado de esos aranceles recíprocos. Aunque Donald Trump ha dicho, bueno, no todos los aranceles se van a incluir el 2 de abril. Es decir, que vamos, que sí, que la fecha está bien, pero que puede anunciar otros antes o después de esa fecha. Y además, el término flexibilidad lo está utilizando a conciencia porque además ha dicho que podría conceder excepciones arancelarias a muchos países. Así que entendemos precisamente que lo que quiere Trump es negociar, en pocas palabras, y utilizar esos aranceles como herramienta de negociación, algo que hemos dicho aquí también en otros análisis. Bien, vamos a analizar el contexto que tenemos en estos momentos con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a comentar los aranceles. Voy a aprovechar, José Manuel, tenemos muchas expectativas de cara al día 2 de abril. Parece que va a ser como el día del fin del mundo, ¿no? O el día en el que todo cambie. Donald Trump hablaba de esa liberación de Estados Unidos cuando ganaba las elecciones y hablaba también de esa revolución del sentido común. Y parece que ha proyectado todos esos mensajes de cara al 2 de abril. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Esperemos que no sea un bluff con tantas expectativas que nos está poniendo sobre la mesa. Pero ¿qué podemos esperar de ese día que va a ser también el día oficial de los aranceles de Estados Unidos? Bueno, de Trump podemos esperar de todo, ¿no? Dice que el 2 de abril va a ser el día de la liberación, ni que Estados Unidos estuviese esclavizada o estuviese Claro, eh, es que da una. la sensación de que va a arrancarse las cadenas, ¿no? Y claro, hay que preguntarse qué cadenas son. Sí, sobre todo porque vamos a ver, Estados Unidos es la principal potencia económica y militar del planeta. Si resulta que ha estado esclavizada hasta que llegó Donald Trump, pues no nos habíamos enterado, sinceramente. Esto del Día de la Liberación es pues un día de mucha propaganda, de intentar transmitir que ha valido la pena ese triunfo electoral y que a pesar de que la economía no marcha nada bien en Estados Unidos en estas últimas semanas, porque sí que ha habido una revolución del sentido común. La revolución del sentido común es que Wall Street le ha dado una verdadera bofetada a los aranceles, a la política proteccionista de Donald Trump, y ha dicho que por ahí, si sigue por ahí, pues se va a encontrar con enormes resistencias y por de pronto lo que está haciendo la bolsa y los mercados financieros es bajar. No está mejorando para nada la situación económica de Estados Unidos. A mí me parece que todo esto es una estrategia de marketing, que realmente Donald Trump no tiene una política clara, que ha utilizado los aranceles como medida de coacción, como medida para sacar provecho, pero que la realidad es que ha impuesto aranceles, al minuto siguiente ya no se acordaba si los había impuesto o si los iba a suspender, y ahora es que no sabemos muy bien qué aranceles están en funcionamiento, por ejemplo, contra México, por ejemplo, contra Canadá, por ejemplo, contra la Unión Europea y, por ejemplo, contra China. Y ojo que más allá de estas bravuconadas de Donald Trump, está consiguiendo algo que era francamente imposible hace apenas unos meses. Por ejemplo, que en el tema de Ucrania están ya hablando la Unión Europea y de China, que esto sí que es una novedad, de que los dos países, los dos espacios, la Unión Europea y China, se plantean la posibilidad de participar en una misión de mantenimiento de paz en Ucrania. Ojo,
que Estados Unidos, si sigue en esta estrategia proteccionista, se puede acabar quedando solo y algunos pueden ver demasiadas oportunidades que no hay que desaprovechar. Desde luego, la Unión Europea haría bien en aprovechar esas oportunidades, ya sabiendo que Estados Unidos, en vez de ser un aliado y un amigo, pues la administración Trump lo quiere convertir en un potencial adversario. A mí me da mucha pena porque cuando hemos sido aliados le ha venido bien a Europa y le ha venido bien a Estados Unidos, pero si es lo que quiere Donald Trump, también habrá que tomar nota. Bueno, yo me quedo sobre todo en que siempre es mejor que todos seamos aliados de todos, ¿no? Porque nadie desea tener enemigos y menos bueno, en cualquier frente militar, comercial, ninguno. Realmente, ¿no? Vamos a pensar en esos términos, pero me hacía mucha gracia porque José Manuel nos decías, es que claro, los aranceles es que ya nos perdemos, ya no sabemos cuáles están a punto de entrar en vigor, cuáles han entrado ya. Yo necesito un croquis casi más extenso que el de la Isla de las Tentaciones cuando me intentan explicar quién ha estado con quién, ¿no? Por hacer alusiones a algo que tenemos también de absoluta actualidad y de lo que se habla ahora mismo. Pero más allá de esta referencia, China, importante, porque querría abordarlo próximamente, porque efectivamente estamos viendo ya como Donald Trump está asomando la patita, ¿no?, hacia el gigante asiático para, bueno, que no consiga mermar su hegemonía. Vamos a ver, porque con el movimiento que ha hecho hacia el crudo venezolano podríamos empezar a ver cómo Trump ya se está empezando a dirigir hacia allí una vez cierre el capítulo de Ucrania, pero claro, nos decía José Manuel, la revolución del sentido común ha sido que Wall Street le haya dado una verdadera bofetada a los aranceles. Esto me ha gustado, pero Miguel, efectivamente, ahora mismo nos preocupa mucho el margen de negociación que tengamos todos de cara a ver si Donald Trump suaviza un poco el tono respecto a esos aranceles. Y sobre todo me voy a referir al viejo continente, a Europa, porque efectivamente queremos actuar como si fuéramos un país, ¿no?, con una única voz, pero la realidad es que Donald Trump aquí nos va a hacer que vayamos negociando país por país esos aranceles. Y yo me pregunto qué impacto puede tener esto sobre el bloque comunitario. Bueno, vamos a ver, el impacto de los aranceles siempre es negativo. O sea, automáticamente suben los precios de las cosas y, lógicamente, eso se genera inflación, ¿no? Si se genera inflación, pues los esfuerzos que se han hecho por bajar los tipos de interés y que dominar la inflación que teníamos, pues, lógicamente, puede volver a revitalizarse. Eso es malo para todos, pero también para Estados Unidos, ¿eh? O sea, Jerome Powell tiene mucho miedo de la inflación y por eso tiene los tipos bastante más altos que en Europa. Es decir, que la actuación que está teniendo Trump no es solamente mala para Europa, es mala para todo el mundo. De todas formas, vamos a ver, yo sigo pensando que China, por ejemplo, es un mercado de 1.400 millones de personas, Estados Unidos de 336. Sinceramente, ya tenemos muchas relaciones con China, que sabéis que es la manufacturera del mundo y sí, en particular de Europa. Entonces, bueno, pues en fin, se trata entre nosotros, no tenemos por qué tener aranceles. Y si al final nos imponen aranceles, nosotros los imponemos a Estados Unidos, pues los productos americanos serán más caros y, lógicamente, pues podremos ir a los productos chinos. De hecho, ya se empieza a hablar de que el caso de los coches chinos, bueno, pues eso de los aranceles que se iban a poner, vamos a estudiarlo, vamos a negociarlo y tal. Y yo creo que efectivamente es una buena moneda de cambio. Yo creo que China es un gran, a nivel económico, es un gran, puede ser un gran aliado y puede funcionar, y la actitud de China yo no la veo que sea para nada beligerante con nosotros. O sea que me parece que ahí tenemos un mundo muy claro. Hemos firmado hace unos meses el acuerdo de Mercosur. Bueno, también son países importantes, tienen muchas materias primas. Ahí podemos también estar funcionando y no tiene que haber aranceles y seguir funcionando. Y luego, bueno, pues, no sé, hay metales, pues en África hay bastantes, bueno, tampoco tenemos por qué irnos con África, en fin, y de nosotros mismos, ¿no?, de los países europeos, ya no solamente los de la Unión Europea, sino los que están fuera de la Unión Europea. Bueno, al final, si se acaba la guerra con Rusia, ellos tienen hidrocarburos baratos y supongo que hasta el señor Putin querrá volver a vendérnoslo. Por tanto, esa dependencia teórica de Estados Unidos yo no la veo.
sea, yo creo que al final el que se va a aislar va a ser él. Y es porque tienen un presidente que a golpe de tuit se levanta por la mañana y como tiene que dar la nota, porque eso de hacerse notar como los niños pequeños, ¿no? Me tengo que hacer notar. Y entonces, ahí va un tuit. Claro, ese tipo de planteamiento, primero, no es serio. Y segundo, que en algún momento el propio Partido Republicano le va a decir algo. Porque claro, que se caigan las bolsas o que suban los tipos de interés o que haya inflación, es que eso es un pecado allí. Entonces, yo quiero creer que va a pasar como con el primer mandato. Los primeros 6 meses de un poco revolucionado y luego ya ablacó y ya está. Entonces vamos a darle de aquí al verano, vamos a ver cómo acaban las cosas y en cualquier caso hay que negociar, claro que hay que negociar, pero hay que negociar con técnicos, no con un hombre que funciona por impulsos, ¿no? Y que hoy me duele, yo qué sé, la pierna y no sé qué, hoy tal, no sé, me ha salido golondrino, ya lo hemos liado. No, oye, no, así no se trabaja. Y aparte, yo creo que este tipo de cosas que son básicamente técnicas se tienen que hacer en despachos sin luz ni taquígrafos, los tienen que hacer técnicos y luego, eso sí, se someten a la autoridad política y se llegan a unos acuerdos y ya está. Pero no hay por qué estar así todo el día con el Twitter. No, desde luego, y además es verdad que tenemos una inestabilidad ahora mismo con esos bandazos, esos aranceles de quita y pon, y ahora sí, ahora no, pero si negociamos los retiro, los suavizo, claro, esto nos está dando una sensación de inestabilidad inmensa, incertidumbre, que se traslada también a los mercados, se traslada también a los empresarios que tienen que tomar decisiones para sus negocios, y hemos visto cómo se ha producido una pequeña crisis, ¿no? También en esas decisiones corporativas, porque sobre qué expectativas tenemos que trabajar, y lo mismo ocurre con la Reserva Federal, ¿no? Un Powell que por el momento está intentando mantener el tipo y ser lo más neutral posible para no generar sobrereacciones en los mercados, pero la realidad es que la Reserva Federal tampoco sabe muy bien a qué escenario atenerse para este 2025, que por cierto Trump ha vuelto a decir que quiere que la Fed empiece a recortar los tipos, sigue ahí ejerciendo presión, pero veremos, ¿no? Jerome Powell al final está al frente de una institución que debe ser neutral, que debe ser apolítica, no debe inmiscuirse en intereses de la administración, sea cual sea, republicana o demócrata, aquí no miramos. Pero vamos a hablar un poquito más sobre China, porque Trump hoy ha anunciado un arancel del 25% sobre todos aquellos países que compren, importen petróleo o gas de Venezuela. Trump ha dicho todos aquellos países que compren petróleo o gas venezolano y hagan negocios en Estados Unidos, a nosotros nos van a tener que pagar un arancel del 25%, y con esto pues golpea duramente a China, porque China es el principal mercado al que se dirige Venezuela. Venezuela de hecho exportó el 55% de su crudo a China en el mes de febrero, así que ya empieza a dirigirse Donald Trump poco a poco hacia el gigante asiático. José Manuel, además se filtraba la semana pasada como que Elon Musk iba a tener una reunión en el Pentágono donde le iban a dar detalles sobre una guerra con China. No sabemos mucho más, aparte de los rumores, ¿no? de las habladurías, y como no queremos afirmar nada que no es, no vamos a ir más allá, pero sí que estamos empezando a ver ya cómo se está produciendo ese giro de Estados Unidos hacia China. Claro, la cosa es en qué magnitud tenemos que empezar a hablar de estos términos. Yo creo que la inseguridad y la incertidumbre es muy mala para la economía. Antes lo comentábamos que los aranceles en general son un ataque claro contra la libertad, fundamentalmente contra la libertad económica y contra el comercio global. Cuando se han impuesto aranceles, nunca nadie ha salido beneficiado en la historia de la humanidad, nunca, jamás ha salido nadie beneficiado, y siempre ha sido negativo en las economías que han sufrido este tipo de gravámenes. Ahora se plantean, claro, esa es otra, se plantean aranceles, pero además se filtra que supuestamente hay unos planes para entrar en una guerra no comercial, no económica, sino una guerra militar con bombas nucleares contra China. ¿Estamos locos? Es decir, que primero que se filtre un dato tan absolutamente delicado, y segundo, y lo más grave, es que estamos hablando de una guerra contra una potencia nuclear como China, que es una potencia emergente, que tiene una enorme capacidad económica, y ¿en base a qué?
qué es lo que ha hecho China que se pueda considerar un enemigo al que hay que declararle una guerra militar. Desde luego uno queda un poco sorprendido, y además queda más sorprendido cuando en esa reunión en el Pentágono, según dicen algunos expertos militares y algún general, estaba el señor Elon Musk, que tiene intereses económicos concretos vinculados a China. Me parece todo un verdadero despropósito, un verdadero disparate, y desde luego eso no genera ni más seguridad, ni más certidumbre, ni un ambiente más cordial, sobre todo cuando Donald Trump nos había vendido y había vendido a la población estadounidense que se acababan las guerras. Pues hombre, si se acaban las guerras y lo que se plantea es ver si se ataca militarmente a China, sin saber muy bien con qué justificante ni con qué antecedentes, la verdad es que, ya digo, me parece un despropósito. Pero además es que en el tema de los aranceles, insisto, Estados Unidos, en una estrategia errática, se está pegando un tiro en el pie, porque cuando Estados Unidos impone aranceles a China y a la vez impone aranceles a la Unión Europea, está forzando a China y a la Unión Europea a que tengan mejores relaciones, a que sus relaciones sean más fluidas. Ya eran fluidas, pero evidentemente, como bien comentaba Miguel, estamos hablando de un mercado de casi 1.500 millones de consumidores, de potenciales consumidores. Estamos hablando de India, que también es un mercado de casi 1.400 millones de consumidores. Pues claro que la Unión Europea tiene que empezar a mirar con mucho más detenimiento a esos países. Y yo creo que esta estrategia de extorsión le está saliendo muy mal y al final le van a obligar a cambiarla. Lo que pasa es que en el fondo están lanzando esta estrategia de extorsión hacia los de fuera, diciendo soy muy fuerte y me atrevo con todo, porque en el fondo, según ha dicho el premio Nobel de Economía Paul Krugman, en Estados Unidos lo que está habiendo es un golpe de Estado interno y está habiendo un desmantelamiento de instituciones y de elementos decisivos en un Estado de Derecho y en la democracia. Hemos visto cómo Donald Trump, la administración de Donald Trump, ha desoído resoluciones judiciales que le impedían deportar a inmigrantes y las ha desoído, las ha desatendido, y lo que es peor, hoy ayer nos levantamos con el desmantelamiento del Departamento de Educación, como si no tuviese importancia. Entonces, en Estados Unidos tienen muchos problemas serios en la economía, muchos problemas serios de polarización en la sociedad. Esto no se resuelve desmantelando la educación pública, por ejemplo, ni desmantelando la sanidad pública o el Medicare, y además tampoco se resuelve yendo con bravuconadas diciendo ahora me van a hacer caso porque en el mundo hay un nuevo sheriff. Eso no se resuelve así, con esa actitud. Yo creo que evidentemente, claro que a todos nos gustaría que se pudiese negociar, pero para que se pueda negociar hay que tener un interlocutor que atienda a razones. No, y además, incidiendo también en la cuestión de la que hemos estado hablando, y Miguel lo apuntaba, ¿no? El impacto de los aranceles siempre es negativo. Entonces, si ahora Trump realiza esta táctica con el crudo venezolano hacia China, efectivamente va a haber una reacción. Pues efectivamente, a todos aquellos países que se vean afectados pueden establecer esas alianzas entre sí. Lo que nos decías, José Manuel, pues está forzando, ¿no?, a que China y Europa, por ejemplo, tengan mejores relaciones. Miguel, también podemos esperar un contraataque por parte de China. La cosa es, ¿hacia dónde podría dirigir China su movimiento sobre Estados Unidos?
Yo creo que China, los chinos son siempre muy pacientes y meditan mucho Mm, las cosas. Yo creo sí, sinceramente que China, Xi Jinping, ha demostrado tener la cabeza en su sitio con la guerra de Rusia y Ucrania y no significarse. Y yo creo que no se va a significar. China es consciente de su enorme potencial y bueno, y no digamos ya a nivel bélico, ¿no? Que tiene el mayor ejército del mundo, con diferencia. Y bueno, yo creo que incluso tecnológicamente está bastante bien dotada. Entonces, lo que comentabais antes de una posible guerra, eso son, pues eso, como decía José Manuel, bravuconadas, ¿eh? Sobre todo de Elon Musk, bueno, está claro que tiene ese Asperger que de vez en cuando hace que actúe de esa manera. No tiene ningún sentido ese tipo de guerra, porque primero cualquier guerra hay que financiarla en fin, no veo yo a Trump vendiendo bonos de guerra como pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a olvidarnos del tema cruento. En las mm, guerras económicas, bueno, pues yo no sé, dice, voy a poner un arancel sobre el crudo venezolano. A mí me parece un poco ridículo, simplemente técnicamente. ¿Por qué? Hombre, pues porque si China y Venezuela tienen relaciones comerciales, ahí Estados Unidos no pinta nada. Estados Unidos puede decir que como compras crudo venezolano te voy a poner aranceles a productos chinos, pero en la relación bilateral que exista entre Estados Unidos y China. exacto. Entonces, eso no puede hacerlo. Evidentemente, puede castigar a empresas, por ejemplo, Repsol, que tiene relaciones con Venezuela en temas de petróleo, podría intentar castigarla, pero bueno, pues en cualquier caso será un castigo a que no puedas operar ahí con sus productos, o bien a España en el tema de compra de productos, pero como ya sabéis, España tiene un déficit muy importante con Estados Unidos, con lo cual no creo que sea precisamente un país que tenga algún problemas de ese tipo, y Estados Unidos tiene que tener en cuenta que muchas de las cosas que está vendiendo a España son hidrocarburos en barcos de gases licuados y tal. Entonces, al final, lo del tiro del pie que comentaba José Manuel, es que es verdad que se va a tirar un tiro en el pie. O sea, no tiene fuerza suficiente como para hacer eso. Estados Unidos no es un monopolio de productos. Estados Mm. Unidos es un país que está muy bien, tiene mucho marketing, está muy relacionado, tiene grandes empresas, por supuesto, y eso alguien va a tener de amigo, de aliado y todo lo que queráis, pero no puede ir, como decíais, de sheriff. Aquí llego yo y se va a hacer lo que yo diga. Eso no puede ser. Y es lo que le gusta a Trump, que le gusta estar siempre del candelero. Yo sinceramente creo que China va a estar muy tranquilita, va a seguir teniendo buenas relaciones con Europa. Nosotros, como bien decía José Manuel, también a la India, a Latinoamérica, incluso a África, Australia, bueno, no sé, vamos a intentar mantener un poco nuestros productos, porque si viene un arancel del 25% y el otro país no te lo pone, pues será mucho más barato, más fácil exportar a esos países. Con lo cual es una cuestión simplemente de readaptación. Y así todo, Exacto. como decía, y con esto acabo, vamos a ver hasta dónde llega el tema en el propio Estados Unidos, porque los empresarios americanos no creo yo que le dejen hacer a Trump lo que quiera cuando lo van a ver a sufrir en sus cuentas de resultados. Efectivamente, serán los empresarios los que le pidan a Trump que rinda cuentas, porque van a decir, a ver, esto no puede ser, tampoco nos puedes hundir a nosotros. Y de hecho, entendemos que no forma parte del deseo de Donald Trump, ni hundir la economía, ni bueno, la actividad económica, pero estamos viendo cómo la confianza de los consumidores se está mermando, estamos viendo cómo esa inestabilidad e incertidumbre se está también posando sobre los empresarios, con las tomas de decisiones aplazadas hasta que haya cierta certezas, pero bueno, nos vamos a quedar con esto. Muchísimas gracias, como siempre, por este ratito de tertulia. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Encantado, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.